Quiero invitarlos a que abran sus Biblias en Éxodo capítulo 6, versículos 6 y 7. Éxodo 6, versículos 6 y 7. Vamos a tener allí la palabra, la lectura de la palabra, y pedirles el favor que oremos para colocar en manos del Señor este mensaje. Éxodo capítulo 6, versículos 6 y 7. ¿Podemos leer, iglesia? Leamos por favor. Así que ve y di a los israelitas: yo soy el Señor, y voy a quitarles de encima la opresión de los egipcios. Voy a librarlos de su esclavitud. Voy a liberarlos con gran despliegue de poder y con grandes actos de justicia. Haré de ustedes mi pueblo, y yo seré su Dios. Así sabrán que yo soy el Señor, su Dios, que los libró de la opresión de los egipcios. Cierra tus ojos, ora conmigo. Padre, gracias por tu palabra. Esta es tu palabra, es maravillosa. Y aunque comprendo que tiene un contexto literal y un contexto histórico, puedo entender que hay un contexto virtual, es decir, que esta palabra me habla a mí hoy. Habla a tu iglesia, Señor, hoy. Habla a mi corazón hoy, Padre, yo te lo pido con el poder del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo ahora en la iglesia, porque este mensaje estaba preparado para este día desde la eternidad en Cristo Jesús. Utiliza mi vida, Señor, para todo lo que quieres hacer en Casa Roca Llano Grande, con cada uno de nosotros, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. ¿En qué estamos? ¿En qué quedamos hace 8 días? Moisés y Aarón se presentan ante Faraón y le dicen a Faraón: así dice el Señor. Diga conmigo: así dice el Señor. Van y le dicen a Faraón: así dice el Señor, deja ir a mi pueblo, porque mi pueblo me va a adorar durante 3 días. Y el Faraón le dijo: ¿cómo no? Claro que sí, por supuesto, llévate a tu pueblo. ¿Le dijo eso? No. ¿Y quién es el Señor? Yo no conozco a ese Señor, yo no conozco a ese Dios. Y impone más carga, más trabajo, más esclavitud, más opresión. Cuando quieres hacer la obra de Dios, cuando sabes que necesitas ser liberado, estás caminando en ese sentido, hay un enemigo que no se va a quedar quieto. Pero la mano poderosa de Dios, diga conmigo, la mano poderosa de Dios es la que nos va a liberar. Amén. No importa la opresión, la mano poderosa de Dios nos va a liberar. Salen Moisés y Aarón de esa reunión en la oficina del faraón y se encuentra con el pueblo de Israel y les dicen: ustedes son los culpables, miren la opresión, esto se puso más difícil y esto es por culpa de ustedes. Y Moisés le reclama al Señor, le dice: Señor, desde que fui a hablar a donde el faraón, todo se ha vuelto más difícil y tú no has hecho nada. Y el Señor le responde, y esto es parte de la respuesta de Dios: así que ve y di a los israelitas: yo soy el Señor, y voy a quitarles de encima la opresión de los egipcios. Voy a liberarlos de su gran esclavitud, voy a liberarlos con gran despliegue de poder y con grandes actos de justicia. Haré de ustedes mi pueblo, yo seré su Dios. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los libró de la opresión de los egipcios. El título de este sermón es muy sencillo: Moisés, yo los liberaré. Atentamente, Dios. Yo soy el que los va a liberar. Los judíos, desde prácticamente este momento en el que salen de Egipto, tienen una celebración. Se llama la celebración de las 4 copas. Lo hacen en la cena de la Pascua. Ellos beben en 4 copas, recordando esta palabra, recordando este mensaje. La primera copa es la copa de santificación. Ellos recuerdan este texto: yo soy el Señor y voy a quitarles de encima la opresión de los egipcios. No es Moisés, no es Aarón, no son las personas, mucho menos Faraón, el que va a liberar al pueblo. ¿Quién lo va a liberar? Dios. Dios es santo, Dios es fuerte, Dios va a hacer la obra de liberación. Esto tiene que ver con conocer a Dios. ¿Quién es el que va a liberar? ¿Quién es el que va a quitar de encima la opresión de los egipcios? Dios. Necesitas saberlo.
Necesitas saber que es Dios el que te va a liberar. No es el pastor, no es la iglesia. Es Dios el que te va a liberar, es Él personalmente. Por eso ellos lo celebran. Yo soy el Señor y voy a quitarles de encima la opresión de los egipcios. Estaba pensando en esa palabra, es muy fuerte, opresión. Es una presión ejercida de afuera hacia adentro. Espiritualmente logra percibirse esa presión muchas veces, esa opresión que el enemigo, utilizando las circunstancias cotidianas, una necesidad cotidiana, la manifiesta y comienza a convertirse en una presión. Yo he atendido a personas en consejería que me han dicho: pastor, yo he sentido una opresión en el pecho, es como si el enemigo me recostara contra una pared. Y hemos tenido que orar por eso para ser liberados. A través de las necesidades cotidianas, muchas veces el enemigo lo que hace es oprimirnos. Conocer a Dios hará que nosotros podamos entender que Él es el que nos libera. Amén. No son las personas. Él es el que nos libera. Por eso se hace necesario conocerlo. Vamos a ver lo que dice Juan 17, por favor, Evangelio de Juan 17, versículos 25 y 26. Padre justo, aunque el mundo no te conoce, yo sí te conozco, y estos reconocen que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre y seguiré haciéndolo, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo mismo esté en ellos. Juan capítulo 17 es la oración más larga que se expresa en la Biblia del Señor Jesucristo. Todo el capítulo es una oración. Es Jesús orando al Padre. Padre justo, aunque el mundo no te conoce, yo sí te conozco, y estos reconocen que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre. El mundo no conoce a Dios. Es más, no solo no lo conoce, no quiere tener nada con Dios. El mundo va a seguir esclavizado con las opresiones que son de muchos tipos. Me impactó ver la inauguración de los Juegos Olímpicos el viernes pasado. Qué despliegue de luces, de cosas, qué cosa tan impresionante. Dios por ningún lado, en ninguna parte. Gracias Dios porque tú nos diste la habilidad para ser atletas. Gracias porque tú vas a bendecir este evento. De hecho, se mofaron de Dios con todo lo que hicieron en Francia. La cuna del humanismo. Le dije a Claudita: impresionante, mami, la cuna del humanismo. Me dijo: la cuna del pecado. La cuna del pecado. Dios por ningún lado. Hasta una representación de la Santa Cena, del cuadro de la Santa Cena, hicieron grotesca. El Dios no sé qué, el Dios hice más, el dioses falsos que no sirven para nada. Porque el único que libera es el Dios verdadero. Amén. A ese Dios necesitas conocerlo personalmente para saber que Él te va a liberar de cualquier opresión, de cualquier yugo. No importa cómo esté tu vida hoy, importa que el Señor te va a liberar de cualquier yugo. Padre justo, aunque el mundo no te conoce, yo sí te conozco, y estos reconocen que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre y seguiré haciéndolo, para que el amor con el que me has amado esté en ellos y yo mismo esté en ellos. Una de las causas más grandes de liberación es saber que Dios nos ama. Amén. Di conmigo: Dios me ama. Saber que Dios me ama, cuando yo entiendo que Dios me ama, es una causa de liberación impresionante. Antes de llegar al Señor Jesucristo, yo le había fallado de muchas maneras a Dios, a mis seres queridos, a mi familia. Me había fallado a mí mismo. Yo pude llegar a pensar: a mí nadie me ama. Y cuando llegué a Dios y encuentro y empiezo a conocer lo que Él me ama, a pesar de lo que yo había hecho. Aquí hay una premisa muy interesante. La iglesia me presenta a Dios. Para poder ser liberados necesitamos conocer a Dios, y Dios utiliza a su iglesia para presentárselo a las personas.
El 97% de las personas que hoy en día tienen una relación con Dios la adquirieron a través de la iglesia. Porque la iglesia nos ayuda a conocer a Dios. Amén. Miren este servicio. Aquí estamos aprendiendo a conocerlo. Está el curso de ADN, no se lo pierdan los que no lo han hecho. Virtual, en agosto. Allí aprendemos a conocer a Dios, los primeros pasos del cristianismo, los cursos de proceso de la iglesia. ¿Y cuál es la idea con este asunto de conocer a Dios? Pasar de incrédulos a creyentes. Llegamos a la iglesia, no conocemos muchas cosas de Dios, ignoramos muchas cosas de Él. Muchos de nosotros no teníamos una relación con Dios como Él quiere. Llegamos a la iglesia de incrédulos a creyentes, comenzamos a creer en Él, de gente perdida a gente salva, por la gracia del Señor. Muchos de nosotros, la mayoría de nosotros, llegaron un día a la iglesia para conocer a Dios. Nunca olvido el primer día que llegué a la iglesia. Nunca olvido el primer día que llegué, en octubre del año 1995. Llegué a Casa sobre la Roca, Bogotá. ¡Wow! Impresionante. Llegué y la alabanza me impactó. El pastor Darío predicó el sermón. Yo no recuerdo qué dijo a estas alturas después de 29 años, pero recuerdo haber pensado: ¿y quién le contó al pastor lo que me está pasando a mí? No sé si te ha pasado. Un día me dijo una persona: pastor, usted todos los domingos prepara un sermón para mí, ¿cierto? Y le dije: sí, yo me despierto, Señor, dame un sermón para fulano de tal. El Señor habla al corazón de una manera impresionante. Conocí a Dios a través de la iglesia. Me enseñó la iglesia a conocer al Señor, me acercó a la Biblia. Yo había querido leer la Biblia, nunca la había entendido, pero en la iglesia aprendí a conocer a Dios, porque la iglesia me presenta a Dios. Segunda copa, liberación. Es la segunda copa que ellos toman. Dice este texto: voy a librarlos de su esclavitud. ¿Quién los va a librar? Dios. Voy a librarlos de su esclavitud. No los va a librar el mundo, no nos van a librar las personas. Dios nos va a librar. Dios va a librar al pueblo de la esclavitud. Y hay algo que aprendí que me impactó. Una cosa es sacar al pueblo de Israel de Egipto. 430 años en Egipto, ubicados allí, esclavos. Hay que sacar al pueblo. Yo los voy a liberar, dice el Señor. Voy a sacarlos de ese pueblo. Los voy a llevar a la tierra prometida. Una cosa es sacar al pueblo de Egipto y otra cosa es sacar a Egipto del corazón del pueblo. Amén. Porque muchas veces nos movemos del lugar y seguimos con la misma esclavitud, porque la esclavitud está en el corazón. Te puedes ir a vivir al otro lado del mundo y allá llevarás las cadenas si no dejas que el Señor te libere. Amén. Él es el que libera. Él es el que libera de las cadenas. Hace 8 días dijimos: esta gente se declaró servidora de Faraón. Servidora. ¿Tratas así a tus siervos? Mire lo que es una condición de esclavo. Pensar que esa es una condición común y corriente. Cuando uno es esclavo, las cosas se le vuelven común y corriente. Son tan común y corrientes que ni siquiera nos percatamos de que somos esclavos. Pensamos que así es la vida. Pero Dios quiere darnos libertad. Esto tiene que ver con encontrar libertad. Necesitamos conocer a Dios para encontrar libertad. Amén, iglesia. Encontrar libertad para ser liberado de todas nuestras cadenas. Juan capítulo 8, versículo 32, por favor. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará ¿qué? Libres. Se ha dicho que la verdad no es un concepto. La verdad es una persona, que es Jesucristo. Conocer a Jesucristo trae libertad. Por eso más adelante en el versículo 36 Jesús dice: si el Hijo los libera, ustedes serán verdaderamente libres. Verdadera libertad a través de Jesús, a través de su palabra. Y en Gálatas capítulo 5 versículo 1 nos dice la palabra del Señor: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Qué lindo, ¿ah? Cristo nos libertó ¿para qué? Para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud.
La carta a los Gálatas es la carta de la libertad. ¿Y qué era lo que estaba pasando? Que las personas, los nuevos convertidos, se estaban regresando a la ley de Moisés. Para ser hijo de Dios había que circuncidarse. Pablo dice: la circuncisión es la del corazón. Cree en Jesucristo, Él va a circuncidar tu corazón, vive en libertad. Pero ellos se volvían a atar a cosas de la ley. Por eso les dice: ya Él nos libertó para que vivamos en libertad. Por tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente a yugo de esclavitud. La iglesia me ayuda a encontrar libertad. La iglesia me ayuda a conocer a Dios, pero la iglesia me ayuda a encontrar libertad a través de los cursos de proceso. De esto voy a estar hablando dentro de 8 días. Cómo es el proceso dentro de la iglesia, pero quiero hacer un boceto de qué sucede con la palabra, las 4 copas de Israel, qué es lo que es necesario, conocer a Dios, encontrar libertad, y la iglesia me ayuda a encontrar libertad. Los ministerios congregacionales, por ejemplo. Esta semana tuvimos reunión de casados el viernes y tuvimos reunión de J25 ayer. Esa comunión, esa comunidad que se forma en los grupos ayuda a dar libertad. Yo sé que estuvo espectacular, Douglas, me contaron el testimonio de Patricia y Edgar de la sanidad sobrenatural que Dios obró en Patricia. Yo no estuve en la charla, pero vi un video que me mandan al grupo donde se hicieron grupos. Vi tanta libertad, vi personas con tanto deseo de hallar libertad. La consejería bíblica, la consejería es esencial para hallar libertad. Hay veces donde necesitamos levantar la mano porque decimos: pasan los meses, pasan los años, pasan los días y yo sigo igual de atado. ¿Qué pasa entonces? Ahí está la consejería bíblica. Los ayunos sí que traen libertad. Cuando yo llegué a la iglesia, llegué atado de pies y manos. Algún día les voy a contar mi testimonio crudo y duro, pero créanme que cuando les digo que yo llegué atado a la iglesia, yo llegué atado a la iglesia, pensando en quitarme la vida, angustia existencial, desapego por la vida. Yo era el hombre de la noche. Yo iniciaba la rumba un viernes a las 6 o 7 de la tarde y la terminaba un lunes a las 2 o 3 de la mañana, todo el fin de semana, gastando recursos que no tenía. Millones de pesos gasté, atado. Y llegué a la iglesia a conocer a Dios. La iglesia me ayudó a presentarme a Dios, y la iglesia me ayudó a encontrar libertad a través del proceso de sanidad interior. Yo realicé un proceso de sanidad interior en los cuales el Señor sanó mi corazón. Fui liberado a través de las relaciones. Dios utiliza eso para liberarnos, la transformación de nuestro corazón. De inconversos a creyentes, o de perdidos a creyentes, de creyentes a discípulos. Dejo solamente decir yo creo y me convierto en un discípulo del Señor. Es muy diferente. Es muy diferente declarar que crees, y es muy diferente declararte un discípulo del Señor Jesús, un seguidor de Cristo. Son 2 cosas muy distintas. De gente salva a gente pastoreada. De gente salva a gente pastoreada. Tercer copa, copa de la redención. Copa de la redención. Voy a liberarlos con gran despliegue de poder y con grandes actos de justicia. A mí me impresionó este texto. Vamos a ponernos en los zapatos de Israel. 430 años de esclavitud, pero sus padres, sus abuelos, Abraham, Isaac, Jacob, José. ¿Ustedes se acuerdan que José fue el segundo hombre más importante en Egipto? Después de Faraón, el que mandaba era José. Y tú eres esclavo 400 años después y dices: ¿cómo que José fue el segundo si yo soy un esclavo? ¿Cómo pudo Dios llamar a Abraham, llamar a Isaac, llamar a Jacob y yo soy un esclavo? ¿Te imaginas eso? Si los patriarcas fueron bendecidos por Dios, ¿cómo puede ser que yo sea un esclavo? Esa era la condición del pueblo. ¿Y sabes qué les dice el pueblo? Voy a liberarlos con gran despliegue de poder
y con grandes actos de justicia. ¿Cuál poder? ¿Cuál poder? Dios llamó a Abraham, llamó a Isaac, llamó a Jacob, llamó a José, y el pueblo está esclavo. Pierdes la perspectiva del poder de Dios. Piensas que siempre va a ser igual, que no hay salida. Cuando no conocemos a Dios y encontramos libertad y no entendemos su mano poderosa. Yo me acosté un día siendo una persona, atado de pies y manos, y tuve un encuentro personal con Dios, y me levanté al otro día siendo otra persona, diferente, otra. Todas mis adicciones quedaron ahí. De una noche a la mañana, con un encuentro vivo con el Señor. Una persona distinta, porque ese es el brazo poderoso del Señor. Amén. Cuando uno está atado, uno piensa que todo es injusto. Me trataron injustamente, yo he hecho lo mejor, pero todo el mundo ha hecho cosas malas conmigo. Dios dice: voy a librarte con actos de justicia, pero no nuestra justicia. ¿La justicia de quién? De Dios. Esto tiene que ver con descubrir el propósito y el poder de Dios. Llegas a la iglesia te ayuda a conocer a Dios, la iglesia te ayuda a hallar libertad, pero tienes que descubrir el propósito y el poder de Dios. Dios se va a encargar de la liberación de Israel a través del gran despliegue de su poder y de sus actos de justicia. Mira lo que dice 2 Timoteo 1:9, por favor. 2 Timoteo 1:9. Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida ¿qué? Santa. No por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió ese favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Ustedes no se imaginan cuánto anhelaba yo mi libertad. Yo la anhelaba de verdad, se la pedía a Dios. Yo intenté muchas veces en mis propias fuerzas cambiar y no pude. Pero cuando conocí a Dios y empecé a encontrar libertad y entendí el propósito, entonces mi vida cambió. La iglesia me ayuda a entender mi propósito. La iglesia me ayuda a entender mi propósito. El 87% de las personas que están en la iglesia no conocen sus dones y no sabe cuál es el propósito que Dios tiene para ellas. Estas son estadísticas de iglesia en Estados Unidos que lo miden todo. El 87% de las personas que están en la iglesia no saben para qué están en la vida. ¿Qué propósito tiene Dios? Ahora yo te pregunto, si conoces a Dios, si has hallado libertad y si entiendes su propósito, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar callado? ¿Te vas a quedar quieto? De discípulos a cristianos maduros. Llegamos a la iglesia sin tener mucha idea de Dios. La iglesia nos ayuda a conocer a Dios. Ese es un proceso muy bonito. La iglesia me ayuda a hallar libertad. Entonces paso de ser un discípulo a ser un creyente maduro. La Biblia tiene muchos textos en los que nos invita a avanzar en nuestra madurez. Amén. El tiempo no hace a las personas maduras. Es impresionante. Yo llevo 29 años en el cristianismo y conozco mucha historia de muchas personas por haber sido líder toda mi vida cristiana, o la mayor parte de mi vida cristiana. Yo conozco a personas que llevan años en la iglesia y son absolutamente inmaduros en la fe. Oiga, llevan años y son inmaduros. ¿Será que no han comenzado su proceso? ¿Será que no han entendido cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que debo hacer, Señor? Porque la iglesia tiene un proceso. De eso estaré hablando dentro de 8 días. Personas que llevan años en la iglesia, nunca hicieron los cursos, nunca se comprometieron a servir, nunca dieron un paso más. De gente pastoreada a gente entrenada. Si estamos recibiendo pastoreo, ¿para qué? Cuarta copa. La copa de la alabanza por la aceptación de Dios. Ellos terminan celebrando que Dios dijo esto: haré de ustedes mi pueblo y yo seré su Dios. Léalo conmigo. Haré de ustedes mi pueblo y yo seré su Dios.
Esto lo cambia todo. Cuando Dios nos dice a nosotros como iglesia, haré de ustedes mi pueblo, y cuando le dice al creyente, yo seré tu Dios. Ponle atención a esta expresión. Que Dios te dijera, yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios. Wow. ¿Quién es nuestro Dios? Para muchas personas su Dios son muchas cosas. Pero el Dios vivo, que sea mi Dios, yo te pregunto, cuando vas a hacer algo, ¿a quién se lo consultas? Cuando tienes una decisión en tu manera de vivir, ¿a quién le estás consultando? Voy a decirte algo más. Nuestra manera de vivir mostrará que Dios es nuestro Dios o que no lo es. Alabanza por la aceptación de Dios. Dios me ha aceptado. Soy su pueblo. Esto me habla de identidad. Lo repito todo el tiempo en mi vida cotidiana, en mis oraciones. Soy un hijo de Dios. Gracias, Señor, yo soy tu hijo. He recibido a Cristo en mi corazón. Tú me has hecho tu hijo. Gracias, Señor, yo soy tu hijo. Gracias porque tú eres mi padre. Hay personas que viven después de años incluso en la iglesia y no saben de quién son hijos. Diga, soy un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios. Solo cambia todo. Esto tiene que ver con marcar la diferencia. Si soy un hijo de Dios, debo estar marcando la diferencia, donde quiera que esté. Me acuerdo la calcomanía de la emisora católico carismática El Minuto de Dios. Lo veía en cristales de los carros traseros en Bogotá. Si crees en Jesucristo, que se te note. Si crees en Jesucristo, que se te note. Marcar la diferencia. Junto con mi familia llegamos a Cristo hace 29 años con tantas ataduras, con tanta esclavitud. Ya pueden imaginarse las crisis financieras que yo tenía a consecuencia de mi manera de vivir. La crisis personal. Yo llevaba una doble vida. Yo era una persona en el día y era otra persona en la noche. Llevaba una doble vida. Pobre Claudia. A Claudia le tocó muy duro conmigo. Terrible. Terrible. Llegamos a la iglesia en esa condición, separados. Porque como digo, no podíamos estar juntos, pero tampoco separados. Como decía un amigo, si te vas me muero, pero si te quedas te mato. Y llegamos a la iglesia a conocer a Dios, a hallar libertad, a entender un propósito. Y yo me pregunto, ¿y para qué? Un día le dijimos, Señor, no tenemos nada que darte, solamente nuestro corazón y nuestras manos. Aquí están, úsalas, Señor. Úsalas. Y decidimos marcar una diferencia. Por eso nos hemos convertido en una familia de servicio. ¿Qué estás haciendo con aquello que Dios te ha dado? Si Dios te ha permitido conocerlo, ¿estás marcando la diferencia donde estás? ¿Se nota que tú eres diferente? ¿O parecemos más de lo mismo? Dios hace del pueblo de Israel su pueblo y de él el Dios de Israel. Primera de Pedro 2, 9 al 10. Primera de Pedro 2, 9 al 10. Espectacular. Pero ustedes son descendencia escogida, sacerdocio regio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó. ¿De dónde? De las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Me trajo a la memoria una canción, este texto. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos un pueblo, el pueblo de Dios, amén. Somos un pueblo especial. ¿Para qué?
para marcar la diferencia. Se debe notar que Dios es nuestro Dios, y eso se va a notar en nuestras relaciones, en nuestros negocios, en las decisiones que tomamos, en la forma como hablamos. La Biblia dice: pero ustedes son descendencia escogida. Oiga, real sacerdocio, ¿no? Sacerdocio regio, nación santa. Qué tremendo. Pueblo que pertenece a Dios. Dios tiene un propósito con nosotros. Nos ha escogido con un propósito. Pueblo que pertenece a Dios, para que se queden callados y no hagan nada y parezcan más de lo mismo, ¿sí? No, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo. Yo estaba pensando en quitarme la vida. Yo consideré durante muchos meses, tal vez en el último tiempo, ¿cómo pierdo mi vida? ¿Cómo me la quito? No vale la pena vivir. ¿Para qué vivo? Si soy un fracaso, si a todo el mundo le quedo mal, si vivo una doble vida, ¿para qué vivo? ¿Me voy a quitar la vida? Y el Señor me dijo: no, eres mi hijo, yo te amo, y ahora quiero escogerte para que marques la diferencia. Y eso lo aprendí en la iglesia. La iglesia me enseñó a conocer a Dios. La iglesia me enseñó a hallar libertad, me ayudó a hallar libertad. La iglesia me enseñó a entender mi propósito, y la iglesia me ayuda a marcar la diferencia a través de los equipos operativos. Tenemos muchas áreas de servicio donde el creyente puede marcar la diferencia, de cristiano maduro a un servidor de Cristo. No lo conocía, ahora lo conozco. Ya soy su discípulo, estoy madurando, ¿y ahora qué hago? Servir en los equipos operativos. Voy a decirle algo a la iglesia en esta mañana, y espero que esto marque y cambie tu vida para siempre. Ser siervo es el nivel más alto del cristianismo. El más alto. Voy a repetirlo. Ser siervo es el nivel más alto del cristianismo. Acompáñame y lo vemos en Mateo 20, 25, 28, por favor. Mira lo que dice Mateo 25, 28. Jesús los llamó y dijo: como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen al pueblo y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser ¿qué? Su servidor. El que quiera hacerse ¿qué? Grande entre ustedes. ¿Cuál es el mayor nivel del cristianismo? El del servicio. Deberá ser su servidor. Así como el Hijo del Hombre no vino para que les sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El servicio es simple y llanamente seguir los pasos del Señor Jesucristo. No será la iglesia el único lugar donde podamos servir y marcar la diferencia, pero es un lugar muy bonito. Se necesitan personas capacitadas, pero más importante que eso, se necesitan personas con el corazón dispuesto para servir al Señor. Amén. Lo que hace la madurez en un creyente es la disposición. Yo conozco personas que llevan años en la iglesia y son inmaduros espiritualmente, y conozco personas que llegaron a la iglesia y en poco tiempo maduraron porque estaban dispuestas a dejarse cambiar por Dios, dispuestas para la libertad, dispuestas para conocer a Dios. Los voluntarios con su servicio ya están predicando. Ahora tuvimos un tiempo de alabanza extraordinario. 8 ministros de alabanza que Dios llamó dentro de la congregación nos predicaron hoy al Señor Jesús a través de las canciones, porque el servidor predica con su servicio, con su ministración.
de cristianos maduros a servidores. Porque ¿para qué tanta madurez? ¿Para qué tanto conocimiento? Es decir, de gente entrenada a gente movilizada. Lo que Dios está haciendo ahora en este tiempo en la iglesia, se los he dicho, iglesia, es una revolución. Amén. Una revolución es un cambio rápido y profundo. Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestro corazón, una revolución. Dile a la persona que tienes a tu lado, esto cambió. Dile, esto cambió. ¿Y qué fue lo que cambió? Que vamos a conocer al Señor para ser liberados, para hallar propósito y servir al Señor. Amén. Y servir al Señor. Hay muchas áreas de servicio. La alabanza, Roca Kids, necesitamos maestros en Roca Kids. Y vengo diciendo esto 10 años. Iglesias, se necesitan personas que quieran servir al Señor. Me rehúso a volver a hacer eso. El que quiera servir lo va a hacer, tener en su corazón. Y dice, pastor, aquí estoy yo. Yo voy a ser maestro de niños. Yo voy a ser líder de alabanza. Eso es lo que va a pasar ahora. Dentro de 8 días les voy a presentar el proceso. ¿Cómo queda el proceso? Va a ser algo tan dinámico que la persona llega a conocer al Señor, haya libertad, encuentra su sanidad y diga, yo quiero marcar la diferencia, pastor. ¿Cuál es mi lugar? ¿Cuál es mi lugar? Y Dios tiene un lugar para nosotros en la iglesia. Amén. Para marcar la diferencia. ¿Por qué crees que se encontró contigo? ¿Para qué crees que se encontró contigo? Sí, dijo Marcela ahora que me impactó la comodidad cuando dirigió la última canción. Nos gusta la comodidad. ¿Sabe qué le gusta al Señor? La incomodidad. La incomodidad. Estoy muy contento con la dinámica que la iglesia está teniendo. Esta mañana cuando llegué vi algo tan especial en la iglesia. Los equipos de trabajo operando, en el parqueadero las cosas organizadas, aquí todo organizado. Padre, gracias, Señor. Vamos a entender, vamos a mirar el cuadro, cómo es el proceso de Éxodo para que entendamos dentro de hecho del proceso de la iglesia. Primero, conocer a Dios. La iglesia me presenta a Dios. De incrédulos a creyentes. Entonces los vamos a pasar por el WhatsApp para que lo tengan, porque quiero que estemos orando por esto. Conocer a Dios para hallar libertad. La iglesia me ayuda a encontrar libertad. Tal vez te preguntes cuáles son mis cadenas hoy. Les dije en su momento que a veces estamos tan acostumbrados a las cosas que no creemos ni que son cadenas, porque esa es la normalidad. Pues Dios tiene una nueva normalidad para ti. Amén. ¿Cuáles son esas cadenas? La iglesia me ayuda a encontrar libertad de creyentes a discípulos. Un discípulo es un seguidor de Jesucristo. Voy a contarles algo. Un discípulo del Señor Jesucristo, para un discípulo del Señor Jesucristo, congregarse no es una opción, es una decisión. Para un discípulo del Señor Jesucristo, ¿estás escuchando bien? Congregarse no es una opción, es una decisión. Cuando nosotros llegamos a la iglesia, después de esa crisis tan terrible por mi manera de vivir, uno de los problemas que traía era la crisis económica. Y digo esto solo para fortalecer lo que estoy diciendo. Nosotros llegamos a ir a la iglesia a pie, sin plata para el pasaje, a pie. Porque había sido una buena excusa decir, no tengo recursos para llegar. Un día servíamos con Claudita como directores de Roca Kids y no teníamos recursos para irnos. Y le dije, mami, nos vamos a pie, con los niños al hombro y caminando hasta la iglesia. A pie. Para un discípulo del Señor Jesucristo, congregarse no es una opción. Amén. Ay, hoy amaneció lloviendo. Ay, qué pereza. Yo prefiero quedarme. Igual hay virtual. En este momento estamos en virtualidad. Dios los bendiga.
Nunca olvido, salimos ese domingo a pie y salió un señor de la iglesia que tenía una buseta. Y cuando nos vio caminando por la 80 en Medellín, me pitó y me dijo: Hernán, ¿para dónde van? No, allí para la Belén Rincón. Nosotros vivíamos por Belén Rincón. Venga, yo los llevo. Nos subió en la buseta. Wow, gracias, Señor. Ahí por la 80 hay un lugar donde venden salpicones. Cuando íbamos por ahí, dijo: ¿quieren salpicón? Gracias, Señor. Dios hace unas cosas tan maravillosas. Amén. Se necesita decisión y determinación. Descubrir el propósito y el poder de Dios. La iglesia me ayuda a entender el propósito. ¿Para qué estoy en este mundo? De discípulos cristianos, de discípulos a cristianos maduros. Pídele al Señor por ser un creyente maduro. Amén. Por crecer en tu fe. ¿Y para qué tanto conocimiento y para qué tanto crecimiento? Para marcar la diferencia en el entorno donde esté. Cuando los jóvenes se presentan al servicio y en la entrevista les digo: ¿tú sí sirves en tu casa? Pastor, yo quiero ser el siervo más brillante de la iglesia. ¿Y ya lo eres en tu casa? Porque ¿cómo vas a ser el siervo más brillante de la iglesia si no eres el siervo más brillante de la casa? ¿Tiendes tu cama? ¿Ayudas con los alimentos? ¿Le ayudas a tu mami a la limpieza? Ah, no, pastor, pero es que eso sí es muy aburrido. Pues eso es lo que tienes que hacer. ¿Por qué clase de servidores somos nosotros? ¿Luz en la iglesia y oscuridad en la casa? De cristianos maduros a servidores. Vamos a terminar Éxodo 6, 7, donde comenzamos, por favor. Éxodo 6, 7. Leámoslo juntos. Así que ve y di a los israelitas: yo soy el Señor, y voy a quitarles de encima la opresión de los egipcios. Voy a librarlos de su esclavitud. Voy a liberarlos con gran despliegue de poder y con grandes actos de justicia. Haré de ustedes mi pueblo y yo seré su Dios. Así sabrán que yo soy el Señor, su Dios, que los libró de la opresión de los egipcios. Dale un fuerte aplauso al Señor. Cierra tus ojos en esta mañana, tarde ya. No sé cuáles sean las ataduras, cuáles sean las cadenas. Solo sé que el Dios de la palabra, el Dios de la Biblia, el único Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tienen la capacidad de liberarnos. Y sí, quiere usar la iglesia. Quiere usar su cuerpo, su iglesia, para que yo tenga esa libertad a través de las relaciones, a través del proceso. Dile al Señor en esta mañana: libérame, Señor, yo quiero ser liberado. Yo quiero vivir libremente, Señor, en todas las áreas. Señor, libera mi ser interior. Por favor, Señor, libera mi corazón para ser el hombre, el padre, el esposo que tú quieres que yo sea. La persona que tú quieres que yo sea, el joven, el empresario que tú quieres que yo sea. Yo quiero hacer las cosas a tu manera, no a la manera del mundo. Yo necesito ser libre. Libérame con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Libérame, Padre, como dice tu palabra: yo soy el Señor y voy a quitarles de encima la opresión de los egipcios. Quítame de encima toda opresión que el enemigo ha querido imponerme, Señor, en las necesidades cotidianas. Gracias porque lo hiciste conmigo, lo harás con tu pueblo, Señor. Gracias porque me permitiste disfrutar de libertad en todas las áreas de mi vida. Y sé que lo harás con cada persona en esta iglesia, con cada uno que se presente ante ti, Señor, de manera auténtica. Tú nos vas a quitar de encima la opresión y nos vas a liberar de toda esclavitud. Lo harás con tu gran despliegue de poder, con tu fuerza, con tu justicia. Porque no será mi manera, Señor, sino será a tu manera. Gracias por decirme: déjamelo, yo lo hago a mi manera. Deja
que yo lo haga a mi manera. Gracias porque eso funciona, Señor, yo lo he comprobado. Cuando es a tu forma, a tu manera. Libéranos hoy, Señor mío, de todo tipo de esclavitud, opresión. Y libéranos para servirte, para dejar de estar colocando excusas, muchas válidas, para ver tu gloria y tu poder en el siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el siguiente paso? Gracias, Señor, que tú me llamaste a ser tu pueblo, tu hijo, y que tú eres mi Dios. Yo quiero honrarte con mi manera de vivir. Quiero mostrar, Señor, al mundo que hay una manera de vivir diferente. Gracias, marcar una diferencia. No quiero ser más de lo mismo, Señor. Quiero marcar una diferencia donde quiera que tú me coloques, Padre. Gracias, Señor. Ser luz. Ser luz. Y disponerme a servirte, Señor, con mi vida. Que mi vida sea una vida de servicio. Porque hoy entiendo que el nivel más alto, más grande del cristianismo, del cual tú pusiste el ejemplo, es el servicio. Gracias, Señor, te alabo y te bendigo en esta hora. Y todo esto lo hago en nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Dale un fuerte, fuerte aplauso.